Ahora sí, ahí puedan. Muy buenas tardes, estimados amigos de Facebook Live de Radio María Washington Español. Bueno, aquí ya estamos de vuelta en su programa de domingo a las 4 de la tarde, hora del este. Quiero contarte mi experiencia de fe. Tenemos un invitado muy especial, el seminarista Guillermo González de la diócesis de Arlington con nosotros. Así que ahí le va a saludar. Muy buenas tardes. Ok, bueno, vamos a empezar en unos minutitos. Bueno, tal vez menos de un minuto. Muy buenas tardes, hermano Segundo. Muchísimas gracias por conectarnos. Estamos en su programa Quiero contarte mi experiencia de fe, que se transmite por Radio María Spanish todos los domingos a las 4 de la tarde, hora del este. Y como siempre, estamos con un invitado especial. Esta vez tenemos al seminarista Guillermo González, que pertenece a la diócesis de Arlington, que nos viene a visitar y contar sus experiencias de fe. Y bueno, vamos a presentarlo. ¿Cómo está Guillermo? Bien, gracias a Dios, la verdad. Aquí contento de estar con ustedes hoy. No, nosotros también muy felices de poder contar con su presencia. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de poder dar testimonio de fe y compartir con la audiencia de Radio María y también con la audiencia de Facebook Live, que estamos conectándonos ahora. Y también Radio María Spanish, que es la página de Facebook oficial que también está compartiendo esta entrevista. Así es que, seminarista, ya pronto, diácono, ¿verdad? Primero Dios, sí, ya queda poco. Creo que un mes, algo así. Sí, un poquito más, pero más o menos. En pleno invierno, pero con ese... Sí, ya me ha dicho alguno que a ver si no neva el día de mi ordenación. Oh, bueno, que haya nieve o que no haya nieve, ahí estamos. Así que no hay excusa por eso. Más bien agradecer a Dios que es por la oportunidad que nos da, ¿verdad? Sí, no, está claro. La verdad es que es un regalo. Cualquier ordenación es un regalo, y cuando es la de uno mismo, la verdad es que uno se queda con el corazón ensanchado, ¿no? Con ganas de dar muchas gracias a Dios. Claro que sí. Bueno, vamos entonces a dar inicio al programa con una oración para estar en sintonía con el Señor. Así es que, ¿qué le parece, Guillermo, si nos regala una oración de inicio? Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en este día te damos gracias por todos los dones recibidos, y te pedimos en esta radio, que es un regalo de tu Madre, que nos ayudes a abrir nuestras mentes y nuestros corazones para profundizar en el misterio de la fe, sobre todo en este Adviento, que te recibamos en nuestros corazones y que podamos decir como la Virgen María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Te pedimos esto por intercesión de tu Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a probar los micrófonos, creo. Vamos a cambiar el micrófono. Muy bien. Sí. No, está bien ahí. Sí. Okay. Parece que el micrófono está funcionando. Bueno,
creo que ahora tenemos un mejor micrófono. A ver, sí. Sí, ahora sí, escuchamos mejor, mucho mejor. Qué bien. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, por esta oración. Y pues empecemos ya con esta entrevista que va a ser muy, muy interesante. Sabemos que en más o menos un mes se va a recibir de diácono en transición. Y bueno, fuera de las cámaras o fuera de estar en sintonía con ustedes, hermanos, estábamos dialogando un poco y también muy pronto vamos a tener esa ordenación. Así que vamos a hablar de eso con Guillermo. Pero antes que nada, quisiéramos conocer un poco de él, quisiéramos saber quién es Guillermo González. Tengo entendido que usted es salvadoreño. Sí, de Sonsonate, que es la parte del Salvador que está más cerca de Guatemala. De Guatemala, ok, sí. Es al sur entonces. Sí, no. Al occidente del país. Al occidente, sí. Y vino a la edad de los 12 años. 12 años, sí. Muy pequeño, ¿no? Sí, la verdad es que es de esas edades que uno más bien emigra porque toca, ¿no? O sea, cuando los papás le dicen a uno con 12 años, nos vamos, significa nos vamos, ¿no? Ni siquiera se plantea uno quejarse o no decir... puedo opinar. Sí. Bueno, imagino desde que fue un cambio enorme, un shock para usted, estar en otro ambiente, otra cultura, y sobre todo dejar a sus amigos, ¿no? Eso fue la parte más difícil tal vez que ha tenido. Sí, la verdad es que fue interesante porque además me pilló el cambio a mitad de año escolar. Estábamos en mitad de año escolar. Sí, wow. Acabamos de empezar 8º grado en El Salvador y yo ya sabía que me iba, entonces dejé de poner atención en clases, pero los demás no lo sabían. Entonces mis compañeros se empezaron a preocupar porque normalmente yo no solía ser el mejor de la clase, pero sí era una persona aplicada que ponía atención, claro. ¿No? Y entonces cuando vieron que estaba cambiando un poco de actitud, todos empezaron a preguntarme qué me pasaba, ¿no? Luego ya cuando les conté que me venía para Estados Unidos, pues todos lo entendieron, ¿no? Pero... Claro. Y le dieron la despedida y todo eso. Sí, la verdad es que fue muy bonito. ¿Y todavía se sigue contactándose con sus amigos, con sus compañeros? Tengo mucho contacto todavía con algunos compañeros del colegio y la verdad es que para muchos ha sido un poco un shock el tema de la vocación porque aunque yo siempre he sido creyente y yo creo que mis amigos lo sabían, yo creo que yo el primero, ¿no? Ninguno nos lo esperábamos. Entonces para muchos cuando les he contado ha sido una sorpresa, ¿no? Sí. Excelente. Guillermo, cuéntanos sobre tu familia, católicos, todos. Sí, la verdad es que es un regalo crecer en una familia católica. Yo siempre he dicho que, y ahora les voy a contar un poco, ¿no? Pero en la adolescencia yo estaba un poco despistado, pero gracias a Dios siempre tuve unos papás católicos, practicantes y muy buenos que siempre nos sembraron, ¿no? Esa semilla de la fe, porque la verdad es que es curioso, ¿no? Yo ahora que soy seminarista me cruzo muchas veces con papás que sufren por sus hijos, ¿no? Que me dicen, es que yo he sembrado la semilla de la fe y no veo que crezcan. Uh-huh. Y es un drama, ¿no? Es un drama porque en realidad digamos que el trabajo de los papás es sembrar y a veces el fruto no llega, ¿no? Y entonces los papás se frustran, pero hay que tener siempre fe, ¿no? Sobre todo en la oración. Yo cuando me vienen estos papás siempre les hablo un poco de la figura de Santa Mónica, ¿no? Que jamás se cansó de rezar por su hijo. Y la verdad es que en ese sentido yo les debo mucho a mis papás. También tenía un hermano mayor que también era católico y practicante, pero que murió hace 5 años. El hermano mayor. Mi hermano mayor. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Éramos dos, así que okay. Sí, así que ahora decimos que tenemos uno, primero Dios en el cielo, ¿no? En el cielo, sí. Y luego yo, sí. Ya, muy bien. Entonces pasó hasta los 12 años de su vida en Sonsonate. Sí. El Salvador, dejó muchos amigos, muchas amistades, muchas novias seguramente. No. Y luego llegó a los Estados Unidos y aquí continuó sus estudios. Sí, la verdad es que fue, bueno, la verdad no les cuento nada que les sea extraño, ¿no? Pero el shock de llegar a un nuevo país, claro, con horizontes más grandes, y quizás lo más interesante fue
el tema de tener que aprender una lengua nueva, ¿no? Yo no sabía mucho inglés más que lo que le enseñan a uno en el colegio, que es pollito chicken y poco más, ¿no? Y entonces el primer año fue duro porque no entendía, además me bajaron un grado, empecé aquí en séptimo y en El Salvador estaba en octavo, entonces al principio me desanimé mucho, pero conforme iba pasando el tiempo y me iba acostumbrando, me di cuenta que era un regalo, no era una oportunidad de crecer y aprender cosas que no hubiese aprendido estando en El Salvador. Claro, claro. Y el tema del idioma, le tomó seguramente un poquito de tiempo poder adaptarse y también de tener amistades y así poco a poco, ¿no? Hasta sentirse cómodo. Yo creo que sí, la verdad es que es interesante, ¿no? Porque uno a esa edad, quizás la inocencia de un niño medio adolescente, ¿no? Porque hacer amistades es relativamente fácil, ¿no? Claro. Porque al final uno tiene compañeros, habla con ellos y hay esa inocencia de tener la naturalidad de decirle hola a alguien que uno no conoce, ¿no? Entonces, lo de hacer amistades no fue tan difícil. Lo del idioma sí, un poquito más, pero al final, yo se lo decía a usted, ¿no? Antes, un poco medio en broma, medio en serio, ¿no? Que casi que uno está obligado a aprender, ¿no? Porque yendo a clases todo el día en inglés, pues uno aprende o aprende. Claro, exactamente, sí, sí. Y aparte que también los medios de comunicación, la televisión, la radio, todo eso, ¿no? Ayudaba mucho. Pero en cuanto a la fe, siempre mantenía ese mismo ritmo de practicar, ¿no? Ir a la iglesia, a la misa los domingos. Y ¿estaba en eso usted o todavía como que más o menos estaba experimentando otras cosas? Pues ¿Cómo veía en ese entonces la fe? ¿Cómo lo veía usted? Sí, la verdad es que lo que le decía antes, en general practicábamos bien y mucho con mis papás, ¿no? Que siempre se preocupaban de llevarnos. De todas maneras, en ese lapso de los primeros años que llegué, como que de repente la necesidad de verme en un país nuevo, en un idioma nuevo y en esta especie de crisis existencial, si podemos llamarlo así, ¿no? Surgió en mí un deseo de acercarme más a la fe, pero de manera personal, no ya porque mis papás me llevaban a misa, sino de hacer algo por mi cuenta. Entonces, durante mucho tiempo estuve buscando un grupo de jóvenes y, si les soy sincero, quizás estuve 1 año y medio o 2 años que no encontraba nada. La verdad, yo buscaba por las parroquias y no encontraba nada, hasta que al final, un día, bueno, curiosamente con mis papás solo conocíamos la parroquia de Cristo Redentor en Sterling. Sí. Y nosotros vivíamos en Fairfax, entonces viajábamos todos los domingos hasta Sterling porque era la única iglesia que conocíamos. Luego ya conocimos la iglesia de Fairfax, San León Magno, que es donde van mis papás ahora. Pero hasta entonces íbamos a Sterling, ¿no? Y una vez saliendo de misa en Sterling, me encontré a unos chicos de un grupo de jóvenes que me invitaron a un retiro en silencio. Yo no sabía lo que era eso y al final me anoté más por la curiosidad que por las ganas, ¿no? Y la verdad es que fue una experiencia muy bonita. ¿A los cuántos años más o menos era? Esto yo tendría entonces, me imagino, 15 años. 15 años, ok. Sí. Ya, está bien. Entonces, y tuvo su primera experiencia con este grupo de jóvenes, mejor dicho, este retiro en silencio. Sí. ¿Cómo fue ese retiro de silencio? Pues la verdad es que fue un regalo de Dios. Yo creo que siempre que cuento el tema de mi vocación, cuento lo del retiro en silencio, ¿no? Porque fue un momento que a mí en concreto me cambió la vida. Hasta entonces Jesús para mí era ir a misa, era recibir los sacramentos, y Jesús es todo eso, ¿no? Yo no quiero decir que Jesús no sea eso, ¿no? Pero estar un fin de semana en silencio, enfrente de Jesús Eucaristía, de repente me empecé a dar cuenta de algo que ya sabía, pero que no había practicado, ¿no? Jesús es una persona viva con la que no solo tengo que hablar cuando voy a misa, ¿no? Que por desgracia es lo que muchos pensamos, ¿no? Sino tengo que hablar con Él todos los días y tengo que ver este diálogo con Jesús como una necesidad, ¿no? Entonces yo me acuerdo que después de ese retiro en silencio, con los 15 años que tenía, ¿no? Me propuse rezar todos los días, ¿no? Por lo menos 10 minutos. Y como podía, pues iba rezando, y eso ya me ayudó para ir teniendo hábito de oración todos los días. Así es. Mire, yo tuve un retiro de silencio más o menos a la edad de los 15 años. Uh-huh. Y fue prácticamente por
por invitación de mi mamá. Mejor dicho, ella me empujaba, ¿no? Sí. Y yo no quería, obviamente, pero tenía que ser obediente y todo eso. Y era un retiro que empezaba el día viernes, empezó, ¿no?, de noche, y era hasta el domingo a mediodía. Bueno, fue una tortura. Bueno, en ese entonces, obviamente, Sí, ¿no? sí, O sí. sea, era mi primera experiencia. Primero que no podías hablar, no podías hablar con las personas que estaban ahí. Era con el único que podías hablar, y era con el sacerdote. Sí. Luego en la cena, donde, bueno, pues la hora donde de repente, aparte de comer y tener hambre, posiblemente entablar diálogo con las personas que estaban también, estábamos compartiendo, pero aún así era un momento de reflexión. Sí. Que teníamos que leer unas escrituras y todo era eso. Entonces, pero el domingo fue distinto. El domingo fue maravilloso, que muchos de nosotros como que nos habíamos identificado, nos habíamos familiarizado con toda esta experiencia y que queríamos seguir un poquito más. O sea, para todos, yo creo que siempre van a tener esa experiencia, ¿no? Pero que las finales encuentras algo hermoso y que solamente el Señor te lo puede dar, ¿no? Ese regalo que solamente el Señor te lo puede dar a ti, y que yo creo que a partir de ahí es cuando yo descubrí que hay tantas cosas más que uno necesita, ¿no? A saber, obviamente, de que pasan los años, todo, pero te queda eso, Sí, te marca. Sí. Fíjese que ahora que lo oí hablar a usted, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado, el Papa Benedicto, la primera encíclica que escribió, Deus Caritas Est, Dios es amor, empieza así, ¿no? El número 1 dice, no se empieza a ser cristiano por una decisión ética o moral o por una idea, sino por el encuentro con Cristo vivo, ¿no? El encuentro personal con Cristo vivo. Y es esto, ¿no? A veces uno es cristiano pues por idea o por tradición o porque me llevan mis papás, ¿no? Pero cuando uno tiene una experiencia personal de que Cristo le habla a uno directamente al corazón, eso le cambia la vida, ¿no? Y eso le ha pasado a muchos santos, ¿no? A muchos santos, sí. Sí. Bueno, 15 años, ¿cuándo entonces usted empieza a tener digamos, esa inquietud y finalmente el llamado, ¿no? ¿Cómo así suceden estas cosas? Pues mire, yo seguí yendo a los retiros en silencio, me propuse ir todos los meses. Oh, okay. Y dentro de lo que cabe lo cumplía, ¿no? Algún mes, pues, por lo que sea no iba, pero en general iba, ¿no? Trataba de ser consecuente. Sí. Y entonces en los retiros había un sacerdote español, el padre Juan Álvarez, que ahora él está de vuelta por Madrid, pero entonces vivía aquí en la diócesis de Arlington. Y yo fui a confesarme con él un día en el retiro, y él no me conocía a mí de nada. Yo tenía entonces 15, 16 años. Y después de la confesión, sin conocerme de nada, el padre Juan me preguntó, oye, Guillermo, ¿tú has pensado alguna vez en ser sacerdote? Y yo me acuerdo que me enojé mucho. Me sentó tan mal la pregunta porque en el fondo yo ya la llevaba en el corazón, pero no me la quería plantear, ¿no? Claro. Entonces cuando el padre Juan me la hizo, yo le respondí de mala manera. Le dije, no, padre, ni lo he pensado, ni lo voy a pensar, ¿no? Pero desde entonces como que la pregunta empezó a resonar, ¿no? En mi corazón, sobre todo en los ratos de oración. Y ya llegó un momento en el que no pude ignorarla. Claro, o sea, era consecuente, pero usted tenía otras metas, otro objetivo. Sí, la verdad es que el modelo que uno tiene como niño son los papás, ¿no? Claro. Entonces yo veía a mis papás tan felices, un matrimonio feliz con hijos, que yo no me planteaba otra cosa. O sea, yo me planteaba tener mis hijos y tener un matrimonio feliz y santo como el de mis papás, y no me planteaba otra cosa, pero lo que yo no me daba cuenta es que la vocación no es lo que uno quiere, ¿no? Que a veces eso creemos, ¿no? ¿Qué voy a decidir o qué es lo que yo voy a hacer con mi vida? Lo planteamos a un nivel un poco superficial, ¿no? La vocación en realidad es una llamada de Dios, y solo en un segundo momento es una respuesta de uno, ¿no? Pero lo que uno tiene que darse cuenta primero es que es Dios quien habla, y para que Dios hable las personas tienen que escuchar y ser dóciles, ¿no? Y a veces no es fácil, como que uno en ese discernimiento vocacional, uno a veces intenta
ir en contra o pelear con la voluntad de Dios, ¿no? Pero al final Dios siempre vence. Es más fácil retirarse en silencio y obtener el llamado del Señor para tu vocación, para la vocación que Él elige, o para ti, en este caso. Pues yo creo que en general yo diría que el Señor llama de muchas maneras, ¿no? Y cada vocación es un mundo y no me atrevería a decir en general que Dios habla mejor en el silencio. En concreto sí, para mí el silencio ha sido el modo de encontrarme con Dios, porque al final el ruido hace que uno esté disperso, ¿no? Que uno esté pensando en muchas cosas y que no se dé cuenta de lo que de verdad importa, ¿no? Entonces para mí el silencio fue la oportunidad de dejar de lado todo y de darme cuenta que Dios me estaba hablando y que yo no me estaba enterando de lo que Dios me estaba diciendo. Entonces usted descubrió que ya tiene ese llamado del Señor para el sacerdocio, ¿verdad? O sea, primero la vocación, después la respuesta que usted da. ¿Y cómo se dio eso entonces? ¿Cómo empezó todo ese planteamiento? Pues mire, yo lo empecé a hablar con mis papás. Yo tendría entonces 17 años, estaba terminando high school. Y en un principio mis papás, bueno, se alegraron porque son católicos y son practicantes, pero me acuerdo unas palabras que me dijeron los dos, ¿no? Me dijeron, tú eres joven e inmaduro y tienes que pensar bien las cosas. Entonces yo lo veía como un comentario de papás, ¿no? Como diciendo, mis papás ya están con el mismo cuento. Pero en realidad era un consejo muy bueno que yo luego con los años he descubierto que era verdad, ¿no? Entonces no me lo parecía. Y bueno, lo que empezó simplemente como una conversación con mis papás fue creciendo porque yo entonces ya tenía un director espiritual, hablaba con un sacerdote todos los meses y él me daba siempre un libro para leer, alguna vida de un santo, y me preguntaba, ¿no? Cómo iba la vida de oración, si estaba leyendo la Biblia, si hacía examen de conciencia, que cómo me iba. Y entonces después de un tiempo de hablar con el sacerdote, yo acababa de leer la vida de San Ignacio de Loyola y me encantó, ¿no? Hasta el día de hoy San Ignacio sigue siendo de mis santos favoritos. Y yo le dije a él, yo querría ser sacerdote, pero como San Ignacio, ¿no? Como San Francisco de Asís, me gustaría estar en una orden religiosa. Y entonces al sacerdote se le encendieron los ojos, ¿no? De repente, y me dijo, yo soy religioso. Yo hasta entonces no lo sabía. Yo pensaba que era diocesano porque le veía con hábito diocesano, ¿no? Con el clérima. Y entonces cuando me dijo, yo soy religioso, él empezó a explicarme un poco sobre su congregación. Y ahí empezó un poco todo esto, porque, aunque se me ha olvidado contarlo, yo ya había ido a hablar con el director vocacional de la diócesis, que entonces era el padre Bachista, y le había contado esto que les acabo de contar a ustedes, ¿no? Que me había encantado la vida de San Ignacio. Y entonces el padre Bachista me dijo que hablara con algún sacerdote religioso, y providencialmente me encontré con este sacerdote que era religioso. ¿Cuál es el nombre de esta orden? La orden se llama Discípulos de los Corazones de Jesús y de María. Ok, muy bien, muy bien. ¿Y usted se unió a esta orden? Sí, yo fui religioso 8 años con esta orden. Entonces empecé todo el proceso de formación. La vida religiosa, la formación es un poquito distinta a la vida diocesana, porque en la vida diocesana el seminarista entra al seminario, estudia filosofía y teología y se ordena, ¿no? Digamos que es un proceso más o menos de entre 6 y 7 años. Pero la vida religiosa, uno tiene que, además de la filosofía y la teología, formarse en la espiritualidad de la orden. Entonces uno tiene algunos años más de formación, ¿no? El postulantado, el noviciado, luego uno empieza la filosofía, después tiene un par de años de pastoral y después uno empieza a estudiar la teología. Entonces al final en la vida religiosa el proceso es un poco más largo y suele tardar uno entre 8 y 10 años más o menos. Ok, pero entonces usted estuvo en esta orden que no tiene nada que ver con este llamado sacerdocio, o sea, es algo totalmente, digamos, separado, o era una manera de prepararse y discernir. Yo lo veo de la segunda manera. Primero porque, aunque en esta orden existía la posibilidad de quedarse como hermano,
en general la mayoría eran sacerdotes, ¿no? Entonces, digamos que había una cierta espiritualidad sacerdotal. Y mi idea era ser sacerdote, ¿no? Cuando hiciera los votos perpetuos con la orden. Pero yo, la verdad es que mucha gente me ha preguntado, ¿no? Ahora que soy seminarista diocesano, si tú pudieras volver hacia atrás y cambiar tu decisión, ¿la cambiarías? Y yo siempre digo que no, porque al final yo creo que esos años de vida religiosa a mí me han servido para tener una formación que no hubiese podido tener si no hubiese sido religioso. Claro que sí. ¿Y cuánto tiempo estuvo en esta orden? En la orden estuve 8 años. 8 años. 8 años. 8 años, de los cuales, mejor dicho, cumpliendo los 8 años es donde usted ya se enrumba a lo que es... sí, entonces cuando uno cumple los 8 años, lo normal es que uno haga lo que se llama los votos perpetuos. Okay. Hasta entonces uno ha estado renovando votos temporales, más o menos cada 3 años tiene uno que renovarlos. Y cuando uno ya hace la profesión perpetua, uno pasa a ser miembro de la orden y ya se empieza a plantear el tema del diaconado y la ordenación sacerdotal. Muy bien. O sea, usted está más que bien preparado. Bueno, la verdad es que yo siempre digo que algunos somos un poco más lentos y tenemos que estudiar un poco más, y sí, creo que ha sido el caso mío. Sí, porque usted ha tenido años de estudios extensivos en esta orden, y luego ahora está seminarista ya en el último año. ¿Cuántos años ha estado en el seminario? Entonces yo en noviembre, si no me equivoco, cumplí 11 años 11 de haber entrado. Yo entré al seminario en 2008. Ya, ok, perfecto. Y ahora en enero, precisamente el 26 de enero es que se ordena de diácono en transición. Primero Dios, sí. Y la ordenación va a ser en la parroquia donde sus padres asisten. Sí. La verdad es que ha sido un regalo, porque ha sido todo idea del obispo, porque todo el mundo cree que ha sido idea mía, ¿no? Porque es mi parroquia, pero no, ha sido todo idea del obispo. El obispo, la verdad es que es una persona muy cercana, muy pastoral, y entonces desde el primer día él me dijo: mira, como te vas a ordenar solo, lo vamos a hacer en tu parroquia y lo vamos a hacer durante la misa de domingo. Oh, y wow. Yo me quedé impresionado, ¿no? Porque primero, no es muy normal que uno se ordene solo, y segundo, no es muy normal que uno se ordene fuera de la catedral, y tercero, todavía es menos normal que uno se ordene un domingo, ¿no? Claro que entonces sí. han sido todo detalles y regalos de parte del obispo. Maravilloso. De hecho, de que vamos a hacer todos los arreglos para también poder acompañarlo. Sí. ¿No? Ya que va a ser una misa de domingo, y bueno, pues también a la audiencia local, ¿no? Del área metropolitana, ya saben, el domingo 26 de enero a la 1 de la tarde. A las 11 de la mañana. 11 de la mañana, sí. Okay, en la iglesia San León el Magno, correcto, esto es en Fairfax, Virginia. Muy bien, son las 8:30, perdón, estoy hablando ya de la mañana. Tengo un programa con el padre Roberto Mena en la mañana. Y vamos a entonces ir a una pausa. Son las 4:32 de la tarde, y vamos a ir a una pequeña pausa musical que nuestro hermano Segundo nos va a ofrecer con una pequeña alabanza, y vamos a retornar en el segundo segmento más del seminarista Guillermo González de la diócesis de Arlington, que viene a contarnos sus experiencias de fe, y vamos a hablar también de otros puntos muy importantes que él también quiere ofrecer en este segundo segmento. Así que ya volvemos. Si desean participar o quieren saludarle a Guillermo, pueden hacerlo llamando al 212-574-4357, ese es el número local, 212-574-4357, o también tenemos un teléfono nacional, un toll free number al 1-866-880-7136. Ya volvemos en su programa Quiero Contarte Mi Experiencia de Fe. Hermano Segundo García nos ayuda siempre con los temas, y él es bueno en este
toca temas que son más o menos acorde de lo que se está hablando, ¿no? ¿Alguna vez has estado en Nueva York, en el área de Bajo Manhattan? Yo creo que está en Nueva York 2 veces, simplemente en Times Square, no creo que está... Por ahí está Radio Nacional, 10 minutos, obviamente. Está más que invitado. Gracias. El segundo segmento vamos a hablar sobre los temas de la historia son como las homilías, no quiero decir mucho y al final hay que... Y ahora que Papa Francisco ha pedido a los sacerdotes que sean cosas. Sabe que el día que se ordena el diácono en procesión va a ser al día siguiente o la semana que termina, que es el viernes, precisamente que va a ser la marcha por la vida. ¿Has asistido ahí? Sí. Nosotros vamos a estar ahí también. Al día siguiente hay como un congreso pro vida. Ahí vamos a invitar. Sí, puedo. Ya estamos de regreso en su programa. Quiero contarte mi experiencia de fe. Gracias al hermano Segundo García por habernos ofrecido esa alabanza. Y bueno, estábamos hablando con el seminarista, pronto ya diácono en transición, solamente un mes nada más, sobre su experiencia de fe, ¿no? Desde su infancia, su juventud, cómo tuvo ese llamado y cómo también ha discernido durante este tiempo en esta orden religiosa, y que pues hemos visto que él tiene unos estudios bastante extensos, bien preparado, diría yo, y bueno, pues estamos tan contentos y alegres de tenerlo, Guillermo, y vamos a tener otra alegría más próximo enero, celebrando su ordenación de diácono en transición. Así es que vamos a seguir dialogando entonces. Estábamos hablando, bueno, ya llegamos al tema de seminario y bueno, la vida del seminarista no es una vida de oración, no es como uno se imagina, ¿no? Se da un seminarista, ora día y noche y eso es lo único que tiene que hacer, o tal vez unos estudios. No, es totalmente distinto de lo que uno se imagina. Yo creo que estuve más o menos como leyendo y inclusive testimonios de otros seminaristas, ¿no? Sí. De que también tiene sus desafíos, tiene sus retos, tiene todo lo que necesita uno, porque es un momento el seminarista tiene que experimentar, porque cuando llega a ser sacerdote es donde va a básicamente practicar todo lo que ha aprendido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es la vida de un seminarista para usted? ¿Cómo nos puede relatar de repente en algo, a grandes rasgos, qué es lo que hace desde el inicio del día hasta el final? Pues la verdad es que depende un poco, ¿no? Cuando yo era seminarista religioso sí que es verdad que teníamos más tiempo para hacer oración, sobre todo en los primeros años. En el noviciado uno tiene muchas oportunidades para hacer oración, ¿no? Pero yo les voy a contar estos últimos años de seminario, que yo estoy en el seminario que se llama Mount St. Mary's en Emmitsburg, y somos alrededor de 150 seminaristas de muchas diócesis. De Arlington yo creo que seremos alrededor de 20 seminaristas de Arlington que estamos ahí, y la otra mitad de seminaristas está en St. Charles Borromeo en Filadelfia. Okay. Pues más o menos lo que hacemos es, empezamos el día con el rezo de laudes y con la misa, que esto empieza más o menos a las 6:15 de la mañana. Entonces nos reunimos todos en la capilla. Hay opción de hacer, porque todos tenemos que hacer 1 hora de oración mental, entonces hay opción de hacerlo por la mañana. Hay una exposición de Santísimo de 5 de la mañana a 6 de la mañana,
y luego hay otra exposición de Santísimo de las 4 a las 5 de la tarde, entonces cada uno elige, ¿no? Y para los que son grandes oradores, incluso está la opción de ir a los dos, ¿no? Hay algún seminarista muy bueno y muy piadoso que le gusta rezar mucho, que van a las dos, ¿no? Pero en general, como usted ha dicho, como es un día muy ocupado, pues uno elige una de las dos, ¿no? Después de la misa ya empieza el horario de clases, entonces cada uno tiene su horario de clases y durante el día pues uno tiene que organizarse todo el tema de las clases, incluso la liturgia de las horas, porque solo rezamos en común laudes y vísperas, que es la oración de la tarde, ¿no? Entonces la hora intermedia, que es lo que está, la oración que va en medio, y completas, eso se lo tiene que organizar uno por su cuenta y hay que rezarla, ¿no? Porque se está preparando uno para ser sacerdote. Y parte de las promesas diaconales y sacerdotales es rezar el oficio de lectura, ¿no? Que incluye todas estas oraciones, más algunas lecturas de la Biblia y de los Santos Padres. Entonces, en general, el día de un seminarista está ocupado con clases, ¿no? Y tiempo de estudio. Entonces, en el seminario nos explican que hay como 4 grandes pilares, ¿no? De formación. Entonces está el pilar espiritual, que es la vida de oración y que está incluido también, por ejemplo, la dirección espiritual y todos estos temas, ¿no? Está el pilar humano, ¿no? Que implica toda la formación en virtudes, ¿no? Toda la formación en lecturas de literatura y de cuestiones más humanas, ¿no? Está el pilar académico, que son las clases y el estudio de la teología. Entonces, además del horario de clase, uno tiene un horario de estudio, ¿no? Que son las horas que uno aparta para estudiar lo que uno ha aprendido en clase. Y por último está el pilar pastoral, ¿no? Que cada seminarista tiene por lo menos una vez por semana una asignación pastoral donde vamos, ¿no? Se supone que aprender cómo ser pastores, ¿no? Entonces la idea de los 4 pilares es que uno aprenda a integrar todas esas cosas en un día, ¿no? Y no absolutizar ninguna de las 4, ¿no? Porque a veces uno puede pasarse todo el día estudiando, o todo el día rezando, o todo el día en la parroquia, ¿no? O todo el día, y entonces se trata de en esos años de seminario uno ir aprendiendo cómo vivirlas todas de manera integral. Se aprende a ser bastante organizado. Sí, sí, sí. Planchan, lavan sus ropas, se cocinan. Pues mire, la verdad es que cuando yo era religioso, sí, todo eso lo hacíamos, ¿no? Ahora que estoy en Mount St. Mary's, cocinar no, porque como Mount St. Mary's también es universidad, entonces comemos en el comedor de la universidad, ¿no? Y luego lavar sí que lavamos, hay una laundry en el seminario y cada uno es el encargado de su laundry, sí, sí, sí. También gozan de momentos de esparcimiento, ¿no? Deporte. Sí, la verdad es que, bueno, cada seminario es un mundo, ¿no? Pero en Mount St. Mary's tenemos la tradición de jugar mucho al fútbol, ¿no? Al soccer, nos encanta, entonces... Qué bien. No sé si ustedes sabían, pero hay una copa que jugamos entre 4 seminarios una vez al año que se llama Vianney Cup, que es la copa de San Juan María Vianney, del cura de Ars. No sabía yo. Y los 4 seminarios son St. Mary's en Baltimore, que es el primer seminario de Estados Unidos, porque Baltimore es la diócesis primada. Mount St. Mary's en Emmitsburg, que es donde yo estoy, que es el segundo seminario del país. Y luego Theological College en D.C. y... ¿cuál es el otro? St. Charles Borromeo en Filadelfia. Entonces, una vez al año nos reunimos y jugamos el torneo del Vianney Cup. Entonces, no es por alardear, ¿no? Pero son los mejores. El torneo se ha jugado 15 veces y Mount St. Mary's ha ganado el trofeo 14 veces. Entonces... es una potencia, como más o menos en Barcelona, Real Madrid, algo así. Tanto yo no creo, pero sí que nos encanta jugar al fútbol. La Liga de Vianney. Sí, sí. Muy interesante, muy interesante. ¿Y esto se puede también ver, se puede abierto al público o es algo así interno? Pues en general es abierto, lo único es que vamos variando, entonces cada año es en un seminario distinto. Este último año fue en Baltimore, en St. Mary's, y creo que el año que viene va a ser en Filadelfia, en St. Charles Borromeo. Sí, qué bien, qué bueno, qué bueno. Mire, tantas cosas que hace, o sea, tiene que vivir como todos vivimos, ¿verdad? Porque al final es como se está preparando usted para ser sacerdote y también obviamente que seguramente visitan escuelas, visitan lugares, tratan con las personas, una serie de cosas. Y usted me contó fuera de
de los micrófonos, que tiene conocimientos que quisiera desarrollarlos cuando se hace. Es un deseo, porque al final es lo que Dios también quiere, ¿no? La voluntad de Dios, ¿no? Pero uno de sus deseos personales es enfocarse en este ministerio de la familia, ¿no? Inclusive usted citó y estuve chequeando un poquito sobre estas 129 catequesis que el Papa Juan Pablo II lo tituló como la teología del cuerpo. Y usted tiene ese deseo de alguna vez pues poder desarrollar, hacer un ministerio, poder enseñar, hacer charlas, y también sobre Familiaris Consortio, que también es muy interesante, es una exhortación apostólica, tantas cosas que, bueno, que nuestro queridísimo Papa San Juan Pablo II nos ha dejado. Y ¿qué nos puede decir de esto? ¿Cuál es ese deseo? ¿Cuál es el proyecto que tiene con respecto a estos puntos? Pues mire, la verdad es que al final está todo conectado, ¿no? Porque ya cuando yo hice el retiro en silencio siendo adolescente, de repente me di cuenta de algo que no sabía a nivel práctico, pero sí a nivel teórico, y es que todos estamos llamados a ser santos. Amén. Y por desgracia a veces tenemos la idea de que la santidad es para los religiosos, para los sacerdotes, para los consagrados, y que no es para los laicos, ¿no? Entonces yo me acuerdo en los primeros años de seminario, cayó entre mis manos un documento, Lumen Gentium, que es el documento del Vaticano II sobre la Iglesia, que tiene todo un capítulo, ¿no?, que habla de la vocación universal a la santidad. Y entonces a mí como que todo esto me abrió los ojos, ¿no? De repente dije, como que todos tenemos muy claro, aunque por desgracia ahora con todo este tema de los abusos, pues quizás ya no esté tan claro, ¿no? Pero todos tenemos muy claro que el sacerdote tiene que ser santo, que la religiosa tiene que ser santo. Lo que ya no nos queda tan claro es que las familias tienen que ser santas, ¿no? Que los matrimonios tienen que ser santos. Y esa fue una gran intuición que tuvo San Juan Pablo II, y que nosotros tenemos que luchar porque todos entendamos, ¿no? Porque a veces parece que el matrimonio o la vida laical son una vocación de segundo rango, cuando en realidad no lo son, ¿no? Si el mismo Señor elevó el matrimonio a sacramento, ¿no?, eso significa de que la santidad del matrimonio también es importante para la iglesia, ¿no? Y una iglesia sin matrimonios santos es una iglesia que está abocada a la perdición, no, porque el Señor prometió de que las llaves de que la iglesia siempre va a estar, ¿no?, y que no va a caer, pero al final digamos que el vehículo principal de la evangelización en la iglesia siempre ha sido el matrimonio y la familia, ¿no? Entonces tenemos que luchar por no perder esto, porque todo está conectado. Al final van a haber vocaciones religiosas y sacerdotales si hay familias santas. Claro que sí. Una de las frases de Juan Pablo II es que dice que Cristo es el modelo de matrimonio cristiano, y así como Él amaba o ama a su iglesia, así como también nosotros estamos invitados a amar, en este caso a nuestras esposas, ¿no?, a los que estamos casados, a los que están casados, y hacer que pues se fortalezca esta unión familiar, que es muy importante. Y tocando también el tema sobre la Familia Consorcio, donde se habla sobre el papel de la familia en la evangelización, pero también al mismo tiempo un llamado a los medios de comunicación, ¿no?, porque son a través de los medios de comunicación que pues especialmente la juventud absorbe mucho, e inclusive hasta como que directamente moldean el comportamiento hacia o dentro de la sociedad, y especialmente si se trata de esos medios de comunicación seculares, ¿no?, que nos muestran cosas totalmente distintas a lo que la fe nos enseña. Es increíble. Sí, la verdad es que el tema de los medios de comunicación yo creo que ha sido recurrente en la iglesia, ¿no? Porque Familiaris Consortio es del año 81, pero ya un montón de documentos del Vaticano II hablaban de esto, ¿no? Me viene a la cabeza Gaudium et Spes, que es el documento sobre el diálogo de la iglesia con el mundo moderno, y la verdad es que por desgracia podríamos decir que estamos perdiendo la batalla, ¿no? Que uno mira a los medios de comunicación y parece que todo es malo, ¿no? Y la verdad es que no es así, ¿no? Porque los medios de comunicación, digamos que son neutros, ¿no? Lo que está haciendo mal es el uso del medio que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces quizás en ese sentido sí que habría que hacer un llamado que ya ha sido hecho, ¿no? Pero había que renovarlo, que los cristianos nos involucremos en estas cosas
y que hagamos un buen uso de los medios de comunicación social para darnos cuenta de que también pueden servir, ¿no? Como medio de evangelización, no solo como medio de la maldad, ¿no? De las cosas malas. Claro que sí. Guillermo, se nos pasó el tiempo. Tenemos un par de minutos y quisiera cederte minutos para que dirijas a la audiencia de Radio María algunas palabras, tal vez algo que quisieras añadir, un mensaje de esperanza, y también, por supuesto, a estos jóvenes que están escuchándote, ¿no? Sí, pues yo la verdad es que no le voy a decir nada nuevo, ¿no? Pero quizás las palabras que me vienen a la cabeza son las palabras de San Juan Pablo II, ¿no? Que en el fondo no son de él, sino del Evangelio, ¿no? No tener miedo, ¿no? No tener miedo y abrir las puertas a Cristo de par en par, ¿no? Porque decía el Papa Benedicto, y es verdad, que Cristo no quita nada y lo da todo, ¿no? Y es verdad, y por desgracia a veces nosotros, los miedos, ¿no? Las tentaciones nos llevan a decir, no le des tu tiempo a la iglesia, no le des tu tiempo a Cristo, no le des tu vida a la iglesia, no le des tu vida a Cristo. Cuando en realidad la verdadera felicidad está en eso, ¿no? En saber entregarse a Dios y a la iglesia, porque solo ahí podemos ser realmente felices. Fíjense que no he tenido tiempo para contarlo, ¿no? Pero en la adolescencia yo experimenté mucho lo que era no ser feliz, ¿no? El corazón incansable que no se sacia con nada, ¿no? Yo creo que esto lo experimentamos todos porque todos somos seres humanos, ¿no? Entonces podríamos decir, ¿dónde está eso que nos hace descansar, eso que nos va a llenar el corazón? En Cristo, ¿no? En María, en la iglesia. Entonces, que lo busquemos y que nos demos cuenta que si ponemos el corazón en otras cosas o en otras personas, por desgracia no vamos a ser felices nunca, ¿no? Entonces estamos llamados a la santidad, que en el fondo es esto, ¿no? Estar en el cielo y ser feliz, porque son sinónimos ser feliz y estar en el cielo. Amén. Muchas gracias, Guillermo, por sus palabras. Y bueno, pues nos quedamos cortos. Sí. Pero ya de antemano está invitado, ¿no? Para otra oportunidad, si usted dispone de tiempo. Sí, muchas gracias. Y de hecho, de que después de que sea diácono, pues seguramente vamos a tener una oportunidad de conversar, charlar un poquito más sobre esa experiencia de fe. Hermanos y hermanas, gracias por sintonizarnos en su programa Quiero contarte mi experiencia de fe. Quiero dar gracias una vez más a Guillermo González por su tiempo, a nuestro hermano Segundo García en la parte técnica desde Nueva York, y quiero invitarles a una nueva edición el próximo domingo, 22 de diciembre, donde vamos a tener también otros invitados especiales. Muchas gracias. Su amigo servidor Luis Sala se despide del área metropolitana de Washington, D.C. Siguen en sintonía de Radio María, que es una voz católica en su casa. Muchas gracias. Gracias, ¿ya? No, gracias a usted. La verdad es que... Muchas gracias por invitarnos.